¿Alguna vez has sentido que el peso de los años ha silenciado algo vital en tu vida? Esa sensación de que hay una historia sin contar. Un deseo dormido que pide ser escuchado. Este vídeo te invita a reflexionar sobre la búsqueda de la autenticidad, sobre las decisiones que nos llevan a lugares inesperados y sobre el poder silencioso de un encuentro que puede cambiar el curso de todo. Suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 5,000 suscriptores y juntos exploremos estas preguntas. Llevo años sintiendo que algo falta. Daniel es un buen hombre, un excelente médico, un esposo ejemplar en apariencia. Pero la perfección, o lo que creíamos perfección, es una prisión dorada. La rutina se ha convertido en una muralla invisible que nos separa a él y a mí. Hoy todo cambió. Estaba en mi estudio, trabajando en los planos de una nueva casa, cuando lo vi. Ricardo, el jardinero de la casa de al lado, podaba un enorme rosal. No lo había mirado con atención antes, solo como una figura difusa en el jardín. Pero hoy algo fue distinto. Mi corazón dio un vuelco, sentí un calor que no provenía del sol de la tarde. Su espalda, la forma en que se inclinaba sobre las ramas, la fuerza contenida en sus movimientos, fue una sensación visceral, brutal. Me quedé paralizada, observándolo desde la ventana. Sentí mis manos húmedas, un sudor frío recorriendo mi espalda. La respiración se me hizo superficial, entrecortada. De repente, una rama del rosal se dobló, rozando la cerca que divide nuestros jardines. Una de sus hojas cayó, aterrizando justo al lado de la ventana. Fue un simple accidente, un movimiento insignificante. Pero para mí fue una señal. Un escalofrío me recorrió la columna. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras, solo una mirada, intensa y profunda, que me dejó sin aliento. Sus ojos oscuros, como pozos profundos, me miraron con una intensidad que me quemó la piel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me alejé de la ventana, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Sentí el calor subir a mis mejillas, una oleada de vergüenza y excitación a la vez. Intenté calmarme, respirar profundo, fingir que nada había pasado. Pero el recuerdo de esa mirada, de ese contacto fugaz, ese roce casual a través de la hoja del rosal, se quedó grabado en mí. No era un simple jardinero. Era algo más. Algo que desestabilizó mi mundo ordenado y predecible. Me acerqué a la ventana de nuevo, con una mezcla de temor y fascinación. Ricardo seguía trabajando, concentrado en su tarea. No parecía haber notado mi reacción, pero yo sí. Yo lo había notado todo. Cada detalle, cada movimiento, cada mirada. Es ridículo. Lo sé. Soy una mujer adulta, una arquitecta exitosa, casada con un hombre admirable. No debería sentirme así, tan perturbada por un simple jardinero. Pero es más fuerte que yo. La verdad es que, durante un instante, vi un futuro que no era el mío, un camino distinto al que había seguido durante todos estos años. Un camino que me llenaba de miedo, pero también de una extraña y peligrosa esperanza. Un camino prohibido. Intento racionalizarlo, pero la sensación física persiste. Siento una tensión continua en mi cuerpo, un calor que no se va. Es una sensación desconocida, intensa, que me pone nerviosa. Nunca había experimentado algo parecido. El silencio del jardín, hasta hace unas horas, era un simple telón de fondo. Ahora, es un territorio en el que se desarrolla una batalla interna. Una que apenas comienza. Volví a casa con las manos húmedas, las palmas pegajosas. El volante del coche se sentía extraño, demasiado frío bajo mis dedos temblorosos. Cada semáforo era una eternidad. Cada frenada un golpe en mi pecho que ya latía con una fuerza desproporcionada. Me sentía absurda, una mujer de mi edad, una arquitecta respetada, reducida a este estado de agitación por una mirada. Un roce accidente de una hoja de rosal. Al entrar en casa, el silencio me golpeó como una ola. Un silencio pesado, denso, que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía dentro de mí. Daniel estaba en el jardín trasero, regando las plantas. Lo vi desde la ventana de la cocina. Su silueta iluminada por el crepúsculo. Parecía tranquilo, sereno, ajeno a la vorágine que me consumía. La culpa me asfixió. Sentí un nudo en la garganta. Una punzada de remordimiento. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo vibrante. Intenté respirar hondo varias veces, pero mi respiración seguía entrecortada, superficial. Sentí una opresión en el pecho, como si un peso invisible me estuviera aplastando. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con una fuerza casi dolorosa. Me apoyé en la encimera de la cocina, intentando calmarme, pero el temblor en mis manos era incontrolable. La cena fue una tortura. Daniel me hablaba de su día, de sus pacientes, de cosas triviales. Sus palabras resonaban a mi alrededor como sonidos lejanos, amortiguados por el zumbido constante en mis oídos. No conseguía concentrarme, mi mente
Seguía fija en la imagen de Ricardo, en la intensidad de su mirada. Comí poco, masticando mecánicamente, sin sabor. Intenté mantener una conversación, responder a sus preguntas. Pero mis respuestas eran vacías, inconexas. Sentí la mirada de Daniel sobre mí, inquisitiva, aunque no lo dijo. Él no se dio cuenta de nada, o eso al menos parecía. Y ahí estaba la culpa otra vez, pinchándome como una aguja. Después de cenar, subí a la habitación. El silencio de la casa era ahora aún más sofocante. Me desvestí con torpeza, dejando la ropa caer al suelo. Mis manos seguían temblando. Me metí en la cama, pero la quietud no me trajo calma, solo más angustia. El corazón seguía latiendo con fuerza. El cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. Giré y reviré en la cama, buscando una posición cómoda, sin éxito. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Ricardo regresaba, vívida, intensa, acompañada por el recuerdo de esa mirada. Me sentí sucia, impura, traicionera. La culpa era un peso insoportable que me aplastaba contra el colchón. Me mordí los labios, intentando contener las lágrimas. Las lágrimas finalmente vinieron, silentes, calientes, deslizándose por mi piel. Eran lágrimas de miedo, de vergüenza, de arrepentimiento. Arrepentimiento por sentir esa atracción desmedida, ese deseo secreto. Ese anhelo de algo más allá de la perfección aburrida de mi vida. El vacío emocional de mi matrimonio se hizo tangible, palpable, un vacío que resonaba en el silencio de la habitación. Un vacío que antes había ignorado, tapado con la rutina, con la imagen del éxito social. Ahora, ese vacío se había convertido en un abismo, amenazando con tragarme por completo. La imagen de Ricardo, junto a esa hoja de rosal, se convirtió en un símbolo de todo lo que me faltaba, de lo que había silenciado durante tanto tiempo. Una conexión auténtica, una pasión sin límites. Una vida más allá del conformismo. Una vida que se me presentaba ahora, de forma repentina y perturbadora, como algo posible, algo que podía alcanzar, aunque a un precio inmenso. El precio de la traición. Me dormí finalmente, exhausta, pero el sueño no me trajo descanso. Soñé con Ricardo, con el jardín, con la hoja del rosal que parecía quemarme la piel. Me desperté varias veces durante la noche, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada, sintiendo la culpa y la angustia todavía presentes, latiendo en mi pecho como un eco incesante del silencio del jardín y de la explosión silenciosa en mi interior. El sueño se negó a llegar. Me revolvía en la cama, la sábana enredada en mis piernas, las sábanas arrugadas como mi propio rostro. El corazón seguía latiendo como un pájaro preso en mi pecho. Cada latido un martillo, golpeando contra mis costillas. Sentía la humedad en la piel, el sudor frío pegando mi cuerpo a las sábanas. Intenté respirar hondo, pero mi respiración seguía entrecortada, superficial, como si mis pulmones estuvieran demasiado apretados. Las manos me temblaban. Las apretaba contra el colchón, intentando calmar el temblor, pero era inútil. Sentía los dedos entumecidos, como si estuvieran llenos de hielo. Abrí la mano, la miré. La cerré de nuevo. El temblor seguía allí, insistente, implacable. Intentaba apartar la imagen de Ricardo de mi mente, pero era como tratar de atrapar el humo. La veía con los ojos cerrados, su espalda curvada sobre las rosas, la fuerza contenida en sus movimientos, la manera en que la rama se dobló, rozando la cerca, y sobre todo, sus ojos, ojos oscuros, intensos, que parecían perforar mi alma. Me incorporé en la cama. El aire de la habitación se sentía pesado, denso, como si me estuviera oprimiendo el pecho. Me puse a beber agua, grandes sorbos, intentando humedecer mi garganta seca, pero la sed no era física. Era una sed de algo que no podía nombrar. El teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje. Mi mano temblaba tanto que me costó cogerlo. Era un correo electrónico de Daniel. Un simple correo. Nada importante. Pero el sonido del aviso me sobresaltó. Me sentí culpable, aún más culpable. No podía ni siquiera soportar la idea de que él estuviera cerca. En la misma casa. Abrí el correo. Nada relevante. Hablaba de una conferencia médica. Lo borré sin leerlo del todo. Sentí una opresión en el estómago y un sabor amargo en la boca. Mi mente regresó a esa mirada, a esa tensión silenciosa entre nosotros a través de la cerca del jardín. Fue solo un instante. Un intercambio fugaz, pero me había dejado marcada. Sentí otra vez el calor en mis mejillas, un rubor que me hacía sentir expuesta, vulnerable. Cada segundo que pasaba era una tortura. El silencio de la habitación me parecía un juicio. Cada tic-tac del reloj una condena. La única solución para esta angustia era escapar, salir de la habitación, escapar de mi propia mente. Me levanté con la intención de salir, de respirar un poco de aire fresco, pero las piernas me temblaban tanto que me costó dar el primer paso. Me apoyé en la pared para no caer.
El espejo reflejó mi imagen, ojos hundidos, el cabello revuelto, un color pálido que me daba un aspecto demacrado. El cuerpo parecía cansado, agotado. Pero la mente estaba más activa que nunca. Un mar de pensamientos, de inquietudes, de dudas que me asaltaban por todos los lados. Volví a la cama, derrotada. Intenté otra vez dormir. Pero el cansancio físico no podía vencer la turbulencia interna. El corazón seguía golpeando con fuerza en mi pecho, un latido constante que me recordaba la intensidad de ese momento, esa mirada fugaz que había roto mi rutina. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear todo. Pero el recuerdo del roce de la hoja del rosal, el contacto visual, el aroma de las rosas, todo volvía, claro y nítido, como una película proyectada directamente en mi mente. Y junto a esas imágenes, la culpa que me apretaba el pecho, me sofocaba, me hacía sentir pequeña, insignificante. La noche se convirtió en una larga tortura. Horas de lucha contra el sueño, horas de angustia, horas de culpa. El silencio del jardín, hasta hace unas horas, un elemento neutro en mi vida, se había transformado en un espacio cargado de tensión, de deseo reprimido. Un espacio donde había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. La línea que separaba la seguridad de mi monotonía y la inquietante posibilidad de una nueva vida. Y el miedo a esa nueva vida. A su precio, era mayor que mi cansancio. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Daniel. Era un mensaje de texto. Un número desconocido. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejó caer. Lo miré fijamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Un golpe sordo contra mis costillas. El número era desconocido, pero tenía una vaga sensación de reconocerlo. Era un número que había visto antes. ¿Dónde? La tensión en mi cuerpo aumentó. Un peso en el estómago que me hizo sentir náuseas. Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Era corto, simple, la hoja del rosal. Mañana, a las 6. Mi respiración se hizo superficial, entrecortada. Un sudor frío me recorrió la espalda. Cerré los ojos con fuerza, intentando calmar la tormenta dentro de mí. Pero fue inútil. El mensaje era una invitación, un desafío. Un salto al vacío. Sabía que no debía responder, que debía borrarlo, ignorarlo, olvidar que había existido. Pero la curiosidad, mezclada con un deseo insano, me paralizó. Mi mente estaba en blanco, excepto por el latido ensordecedor de mi corazón. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si me hubieran clavado una daga. Era el dolor de la culpa, agudo e implacable. La culpa por la traición latente, por el deseo prohibido. La traición a mi marido, a mi matrimonio, a mi vida, a mí misma. Me mordí el labio, conteniendo un grito que sentía atrapado en mi garganta. Mis manos temblaban con más fuerza. Los dedos se me entumecían. La culpa era una presencia física, sofocante, me aplastaba. El teléfono cejía en mi mano, el mensaje brillando en la pantalla. Miré la hora, las 3:30 am. 5 horas hasta el encuentro propuesto. 5 horas de angustia, 5 horas de incertidumbre. 5 horas demasiado largas. Quería borrar el mensaje. Apagar el teléfono, huir. Pero algo dentro de mí me lo impedía. Era como si una fuerza irresistible me empujara hacia adelante, hacia el precipicio, con movimientos torpes, nerviosos. Escribí una respuesta. Simplemente, una palabra, sí. Las letras aparecieron en la pantalla, negras sobre fondo blanco. Me sentí como un autómata, sin control de mis propias acciones. Envié el mensaje. El teléfono emitió un breve zumbido, confirmando el envío. Un zumbido que resonó en el silencio de la habitación como un golpe de muerte. Mi cuerpo se quedó paralizado, helado por la culpa y el terror. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero, de la cabeza a los pies. Sentí náuseas y tuve que agarrarme a la mesita de noche para no caer. El dolor en mi pecho era insoportable, un peso aplastante, sofocándome. Las lágrimas volvieron, calientes y abundantes, empapando mi almohada. Intenté calmarme, respirar hondo, pero cada inhalación me costaba un esfuerzo enorme. Mi pecho se sentía como si fuera de piedra. La sensación era de asfixia, de ahogo. Me sentía atrapada, prisionera de mi propia confusión. Estaba en el punto de no retorno. No había marcha atrás. Había cruzado una línea invisible, invisible para los demás, pero inmensa y definitiva para mi conciencia. Me quedé ahí, sentada en la cama, envuelta en el silencio de la noche y el peso de mi decisión. El miedo me paralizaba, pero también sentía un resquicio de esperanza. Era una esperanza peligrosa, traicionera, pero estaba ahí. Era una posibilidad. Un futuro alternativo, tan aterrador como excitante. La imagen de Ricardo, la hoja del rosal, su mirada, todo estaba mezclado en mi mente. En una madeja de sensaciones confusas y contradictorias. El sol empezaba a asomar en el horizonte. Un nuevo día nacía, pero para mí no era un nuevo día.
Era el inicio de una nueva era. Una era de incertidumbre, de riesgo, de peligro, pero también una era de posibilidad. La posibilidad de que existiera algo más allá de la fría perfección de mi vida hasta ahora. Una posibilidad que me daba miedo, pero que también me atraía. El miedo y el deseo se mezclaban en mi interior, una lucha encarnizada, sin vencedores. Mi cuerpo respondía a ese conflicto interno con una tensión constante. Una rigidez muscular que me hacía sentir como si fuera una estatua de mármol. Mis músculos se crispaban, vibrantemente tensos bajo mi piel. Los latidos de mi corazón eran un tambor insistente, marcando el ritmo de mi miedo. Sabía que esta decisión cambiaría mi vida para siempre, de alguna manera. Ya había cambiado. El silencio del jardín ya no era un simple telón de fondo. Era el escenario donde se jugaba mi futuro, mi destino. Un futuro incierto, sí, pero también uno que me ofrecía la posibilidad de vivir, de sentir, de ser. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era algo muy tentador. Me quedé mirando el techo, el vacío del sueño, el vacío de mi matrimonio, el vacío de mi alma, que el deseo de Ricardo estaba empezando a llenar. Al menos por ahora. El miedo me paralizaba, era palpable, era el frío helador de mi alma. Pero a un ritmo menor ya empezaba a sonar la promesa de una pasión oculta. La posibilidad de un placer furtivo y prohibido. Y esa posibilidad me era igual de tentadora que el miedo era paralizante. La batalla en mi interior era incesante. Una tormenta silenciosa que solo yo podía sentir. Las 5 horas hasta las 6 de la mañana se estiraron como chicle. Cada minuto era una eternidad. Cada tic-tac del reloj una puñalada en mi pecho. Me vestí con movimientos mecánicos, sin mirarme al espejo. No quería ver el reflejo de mi terror. Mi cuerpo temblaba sin cesar, las manos me sudaban. El corazón latía como un martillo contra mis costillas. Bajé las escaleras con pies de plomo. Cada escalón era un esfuerzo, cada paso una decisión que reforzaba el pánico que me carcomía por dentro. Salí a la calle, el aire frío de la madrugada me golpeó como una bofetada. Pero no logró calmar la fiebre que me quemaba la piel. El jardín estaba silencioso, envuelto en una bruma matutina. Ricardo estaba allí como si me esperara. Su figura, apenas iluminada por la luz tenue del amanecer, me produjo un escalofrío. No pude evitar el temblor que me recorrió el cuerpo. Sentí mi respiración hacerse superficial, entrecortada, como si estuviera a punto de ahogarme. Me acerqué lentamente, con pasos inseguros, cada músculo de mi cuerpo tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Ensordecedor. Mis manos seguían temblando, los dedos entumecidos. No podía controlar el sudor frío que me empapaba las palmas, cuando estuve a unos metros de él. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, solo una mirada, intensa, profunda, que me dejó sin aliento. Su mirada me caló hasta los huesos, me quemó la piel, me paralizó. El silencio entre nosotros era denso, palpable, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sentí un calor súbito, intenso, que me subía por el cuello y me enrojecía las mejillas. Mi respiración se volvió aún más superficial, entrecortada, casi imperceptible. De pronto, él extendió la mano. Su mano era grande, áspera, callosa por el trabajo. La temperatura de su piel contrastaba con el frío de la madrugada. Al tocar mi mano, sentí una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo, desde la punta de los dedos hasta el pelo. El temblor se intensificó. En ese instante, cualquier rastro de razón se desvaneció. Su mirada, el contacto físico, todo se combinó para crear un torbellino de sensaciones que me dejó desarmada. Cerré los ojos, respirando con dificultad, sintiendo el calor de su mano envolver la mía con una delicadeza inesperada. El momento se prolongó en una eternidad de sensaciones físicas. El latido frenético de mi corazón, el temblor incontrolable de mis manos, la sequedad en mi garganta, la respiración jadeante, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, expectante. Luego, se inclinó lentamente. Su rostro se acercó al mío, con una lentitud infinita. Sentí el calor de su aliento en mi piel, un calor que parecía quemarme. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en los míos, llenos de una intensidad que me desarmó por completo. Finalmente, sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, lento, lleno de una intensidad contenida, un beso que hablaba de años de silencios y de una conexión profunda, inesperada. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo existíamos nosotros dos. En ese silencio cargado de tensión, en ese jardín envuelto en la bruma matutina. El contacto fue breve pero intenso. Suave y a la vez ardiente. Fue un beso capaz de derretir el hielo que había congelado mi alma durante años. El roce de sus labios en los míos fue una explosión de sensaciones físicas. La
Aceleración de mi pulso, el temblor en mis manos, la tensión en mi cuerpo, la falta de aire en mis pulmones, el sudor frío en mis palmas. Cuando se separó, no pude evitar sentir un vacío profundo. Una sensación de pérdida, a pesar de que la intensidad del momento me dejaba sin aliento. Su mirada era aún más intensa, más profunda, llena de una comprensión tácita que me hizo sentir entendida, deseada. Mirándonos, ambos sabíamos, sin necesidad de palabras, que el silencio del jardín había terminado. De guardar un secreto, había comenzado algo. Algo inmenso, algo aterrador, algo prohibido, algo irresistible. El beso terminó, pero la sensación de sus labios en los míos seguía allí, grabada en mi piel. Sentí un hormigueo intenso, una especie de quemazón que me recorría todo el cuerpo. Mi respiración era entrecortada, superficial, como si estuviera intentando respirar bajo el agua. El corazón seguía latiendo con fuerza desmedida, un martillo golpeando contra mis costillas. Las manos, aún temblorosas, estaban húmedas de sudor. No me moví, no podía moverme. Estaba paralizada, presa de una mezcla de pánico y euforia. Un mareo me invadió, un vacío en el estómago que me hizo sentir débil. A punto de desmayarme. El mundo giraba a mi alrededor, borroso, indefinido. Solo percibía la intensidad del momento, la cercanía de Ricardo, el olor a tierra húmeda y rosas. Sus ojos, tan cerca de los míos, me miraban con una intensidad que me quemaba. Era una mirada que decía mucho más que 1000 palabras, una mirada que hablaba de una comprensión tácita, de una soledad compartida. Una mirada que me hacía sentir comprendida, vista, deseada, y a la vez profundamente culpable. La culpa era un peso aplastante, un nudo en el estómago que me oprimía el pecho. Sentí una oleada de arrepentimiento, una punzada de remordimiento que me hacía querer retroceder en el tiempo, deshacer lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El silencio del jardín había sido roto para siempre. Un temblor recorrió mi cuerpo, una descarga eléctrica que me dejó los músculos tensos, rígidos. Mi respiración se volvió aún más superficial, jadeante, como si estuviera a punto de ahogarme. Sentí un calor intenso en mis mejillas, una especie de rubor que me hacía sentir expuesta, vulnerable. Intenté respirar hondo, pero mi pecho estaba tan oprimido que me costaba trabajo. Me separé de él, con lentitud, con torpeza. El contacto físico me había dejado en shock. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mis piernas temblaban tanto que me costaba trabajo mantenerme en pie. Me apoyé en un árbol cercano, intentando encontrar equilibrio. Pero mi cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Las manos seguían húmedas, pegajosas. Sentí la necesidad imperiosa de limpiarme, de librarme de esa sensación física que me producía un malestar profundo. Me llevé las manos a la cara, limpiando el sudor, pero el temblor persistía. Mis dedos se sentían entumecidos, como si estuvieran llenos de hielo. Ricardo no dijo nada. Simplemente me observaba con una mirada intensa, penetrante. Sus ojos, oscuros y profundos, me parecían leer mi alma, mis miedos, mis dudas. En sus ojos vi una mezcla de deseo, de ternura y tal vez de compasión. De repente, sentí que mi cuerpo se desplomó, como si me hubieran quitado el sostén. Una cascada de lágrimas me invadió, calientes, incontrolables. Eran lágrimas de miedo, de culpa, de confusión. Lágrimas de alivio también, por haber roto el silencio que me sofocaba. Un nuevo silencio se instaló entre nosotros, un silencio diferente al anterior. Un silencio cargado de una tensión nueva, llena de una vulnerabilidad profunda y compartida. No había palabras que pudieran expresar lo que sentíamos, lo que habíamos hecho, lo que comenzaría ahora. Me quedé un rato más allí, en el jardín, abrazándome a mí misma, mientras las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas, mientras el temblor de mi cuerpo poco a poco se calmaba. Sentía una mezcla extraña de terror y de alivio, de culpa y de una extraña esperanza. La mañana empezaba a aclarar, el sol se asomaba entre las nubes. Nos miramos, y sin decir una sola palabra, nos separamos. No sé lo que pasará mañana, no sé lo que pasará mañana, no sé lo que pasará con Daniel, con Ricardo, conmigo misma. Mi futuro está en blanco, borroso, envuelto en una incertidumbre que me produce miedo, pero también una extraña fascinación. El silencio del jardín, por primera vez, no es un misterio, es una promesa terriblemente peligrosa y, a la vez, inmensamente esperanzadora.